Y a continuación lo que querríamos es poner de manifiesto el papel que están jugando sus empresas, que es extremadamente relevante, y hablar de temas tan variados que abordaremos en la mesa como la conectividad, el 5G, la sostenibilidad, la formación, la ciberseguridad o incluso los retos que tiene por delante la industria de automoción y, en definitiva, cómo la digitalización está afectando a sus modelos de negocio. Empezaré por Cerealto Siro. Juan Manuel, desde Cerealto Siro estáis involucrados en numerosos proyectos, ideas de transformación digital. Yo siempre recomiendo también que visiten los stands que están aquí en el exterior y el suyo, donde nos explica toda la implicación de la economía del dato, cómo está transformando su modelo de negocio en el sector agroalimentario. ¿Cuáles son las claves para llevar a cabo este proceso en vuestra compañía y qué aceleradores estáis buscando para transformaros más rápidamente? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, con la humildad de ser una empresa de pueblo, pero que representa a la inmensa mayoría de las empresas de este país, las empresas familiares, con una historia, la nuestra, de 100 años, pero que yo soy titular de ella desde hace 28, después de un momento de crisis enorme, ¿no? Y momento de crisis como las que hemos vivido y vamos a seguir viviendo todas las empresas grandes, pequeñas y medianas. Pero con un objetivo muy claro, el nuestro. Y es de manejar una compañía que siga viva durante los próximos 500 años. Y eso para nosotros es lo que denominamos nuestra empresa sostenible económica, social y medioambientalmente. Y para conseguirlo, lo único importante por lo que empezar son las personas. Entonces, ¿cuál es la clave de la digitalización? ¿Cuál es la clave de que la compañía de nuestra compañía, esté viva los próximos 500 años? Las personas. Y esto de la digitalización, que no es otra cosa que esta revolución que estamos viviendo en este momento, pues hay que empoderar a las personas para que sean capaces de liderar procesos tan transformacionales como el que estamos viviendo. Nuestra compañía, 5.000 personas, el 12% de ellas son personas discapacitadas. El elemento personas, el elemento humano, es, si cabe, aún más importante. E insisto, empoderarlas, formarlas, seguirlas, acompañarlas en un proceso de transformación como el que es lo más importante. De forma que la implantación de la cultura digital es progresivo, ha de ser ejercido con liderazgo por todos los mandos de la compañía y ha de incluir a todos. A todos. ¿Y cuáles son los aceleradores con los que estamos trabajando? Pues primero las tecnologías, identificar las mejores tecnologías que seamos capaces de trabajar para generar crecimiento. El Internet de las cosas e inteligencia artificial. Pero al igual que es importante la tecnología, es importante los compañeros de viaje. Son importantes los compañeros de viaje. El partenariado que hoy, con algunas de las compañías que estáis aquí, que tecnológicamente nos estáis ayudando, tanto Telefónica como Siemens como Samsung, y por supuesto el liderazgo de IBM, SAP, o John Deere o I+D+A, pues son vitales para construir nuestro futuro y además compartiendo, porque es imposible construir la digitalización solo. Y hay tanta gente que sabe de tanto que solamente compartiendo eres capaz de estar en lo alto de la ola surfeando. Si insistes en tener todo el conocimiento y no compartirlo y no compartir el conocimiento de otros, es absolutamente imposible transformarse. Y esto contando con la construcción de datos y datos de calidad. Esto es lo que va a acelerar realmente el proceso, la obtención de datos y el manejo de los mismos y el uso
inteligencia de los mismos. Y eso nos vuelve otra vez a las personas, porque serán las personas las que interpreten, las que hagan y las que construyan el proceso completo en la compañía. Perfecto. Hemos empezado a hablar de personas, de inclusión, interesante relación con la digitalización, seguro que volverá a salir, y finalmente de compartir y de datos. Y ahí hablando de economía del dato y de los datos, Emilio, hablamos de industria conectada 4.0, obviamente basada en datos desde la perspectiva privilegiada de Telefónica como empresa española global en el ámbito de la conectividad. ¿Qué papel pueden jugar los nuevos elementos de conectividad y el 5G en el ámbito de Industria 4.0 y, por extensión, ya que lo comentaba Juan Manuel, en la economía del dato? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo lo primero dar las gracias por la invitación y tener la oportunidad de compartir con vosotros pues un poco la visión de Telefónica en todo este mundo. La verdad es que el 5G pues es una tecnología que evidentemente, y creemos que es así, es disruptiva, pero en el ámbito de la industria lo primero, como todo, en cualquier ámbito os diría que es así, lo primero que hay que entender es qué necesidades tiene, ¿no?, la industria, ¿no? Es decir, ¿qué estamos buscando, ¿no?, en qué queremos subirnos en esta ola tecnológica para cambiar qué? Entonces, lo primero que os diría que si pensamos en la industria, pues creo que todos convendremos que buscamos mayor flexibilidad, mayor adaptación, mayor fiabilidad, es decir, ese tipo de características que nos puede ayudar a cambiar nuestros procesos productivos. Y ahí el 5G pues puede jugar un papel muy relevante. El 5G tiene algunas características que realmente son disruptivas, es decir, la velocidad en la transmisión de datos, las bajas latencias, la continuidad del servicio en movilidad, realmente son características que realmente pueden construir algo diferente en esos procesos industriales. El 5G es algo que está llegando en algunos países, y hoy estamos hablando de Corea, que quizás es uno de los países más avanzados en el mundo del 5G, está ya aquí. Pero tampoco pensemos que el 5G es lo único que nos puede permitir hacer esto. Hoy ya hay tecnologías que nos pueden permitir avanzar en esta línea, es decir, el Narrowband IoT, las redes privadas LTE. Podemos empezar a hacer cosas que se van a parecer en muchos casos a lo que queremos hacer con el 5G y que son muy buenos ejemplos precisamente para ver el potencial que va a tener ese 5G. Además en el 5G hay que entender que las tecnologías no son aisladas. Entonces, bueno, comentaba que realmente hay muchas tecnologías que nos están llegando y que hay que ver cuál es la combinación correcta y en qué momento tenemos que atacar o subirnos a esa ola tecnológica. Y hay tecnologías que realmente con la combinación del 5G realmente pueden ayudar a construir modelos realmente distintos. Estoy hablando del edge computing, estoy hablando de la inteligencia artificial, estoy hablando del blockchain, estoy hablando de los drones en concreto, y por entrar en algunas de ellas, pues la combinación de 5G con Edge Computing, que no es otra cosa que acercar la capacidad de proceso donde se produce la operación, donde se produce la gestión del dato, realmente es una combinación que nos puede ayudar un montón en cambio de procesos. Todo este mundo del 5G además tiene que estar soportado por redes de fibra que lo puedan habilitar. Y en eso, y permitidme que también haga una mención a España y además de nuevo en comparación con Corea, porque quizá es seguro es de los países con los que podemos hablar de tú a tú. Es decir, en España disponemos de la mejor red de fibra de Europa y una de las 3 mejores redes de fibra de la OCDE, entre ellas está Corea. Y eso es un habilitante también del 5G. Ahora bien, esto es la tecnología, hay que bajarlo a casos de uso y casos de uso que ya empiezan a ser realidades. Nosotros, y pongo nuestra experiencia, pero hay evidentemente otras experiencias, estamos ya viviendo con algunas de las empresas líderes en este país casos muy relevantes, como en el caso de Daimler, donde a través de red, en este caso una red privada LTE con evolución posterior al 5G, somos capaces de dar una flexibilidad enorme a los layout industriales, con lo cual los cambios propios que cualquier industria o cualquier proceso industrial necesita son mucho más flexibles, lotes más pequeños, más rápidos en cambiar.
O ejemplos como en Avantia, donde con la combinación del 5G con la tecnología, en este caso de la realidad aumentada, pues nos da unas ventajas enormes a la hora de ajustar de determinados procesos, de asegurar que determinados procesos ocurren como queremos que ocurren. O por poner un ejemplo que también creo que es muy gráfico, el caso de Adif, del piloto que estamos haciendo con Adif, en el que actualmente estamos lanzando todo un proyecto en el que vamos a supervisar las redes ferroviarias a través de drones. Para que hagáis una idea, Adif tiene que hacerlo hoy con personas que van a pie revisando todas esas redes ferroviarias, lo hace 2 veces al año, y con drones pues así podremos hacer en un proceso casi continuo de supervisión. Con lo cual, todos esos casos de uso, todas esas tecnologías puestas conjuntamente, realmente sí que pueden ser habilitadoras de cambios drásticos, cambios rupturísticos en los procesos de negocios de la industria. Me preguntabas, y añadiendo, aprovechando la pregunta anterior, ¿cómo se relaciona todo esto con los datos? Bueno, es que realmente de lo que estamos hablando aquí precisamente es de una gestión ingente de datos. Es decir, hay un dato que, valga la redundancia, que damos habitualmente nosotros, pensar que las redes de telco cada año aumenta un 50% su capacidad, su gestión o su tráfico de datos. Imaginaos a cualquier industria, la de los coches, que le pidiéramos que cada año fuera un 50% mayor en términos de producción. Pues eso es lo que realmente está pasando, con lo cual, evidentemente, el dato se está convirtiendo en un elemento clave en la economía, y yo os diría que después de una época que la economía estaba basada en la mercancía, a otro momento en que la economía pues ha estado basada en las finanzas, en el sector financiero, ahora podemos hablar que estamos entrando en una nueva economía en la que el elemento clave, el elemento de producción, es el dato, con lo cual creo que queda claro la relevancia con la que este dato va a suponer en todo el impacto en nuestro negocio. Perfecto. Ponías ejemplos magníficos de Daimler, Navantia, Adif. Aprovecho para saludar a la presidenta de Navantia, que nos acompaña entre el público, y hablabas de los datos. También hablábamos de los datos no hace muchos días. El día 9 se celebró el Día Mundial de la Calidad, y con la Asociación Española de la Calidad y las 3 patas que forman la infraestructura de la calidad en España, el Centro Español de Metrología, que depende del Ministerio, UNE y AENOR, estábamos pues compartiendo también cómo desde los planteamientos iniciales de la calidad ahora no podemos entender la industria 4.0 y la digitalización si no podemos medirla, no podemos normalizarla y finalmente no podemos certificarla, como es el caso de AENOR. Rafael, en este entorno, en la propuesta de valor de las empresas en el marco de la economía digital, ¿qué factores identificarías clave para la sostenibilidad de esta industria 4.0, de esta economía digital? Raúl, primero déjame darte las gracias de parte de toda la industria y todo el mundo digital, porque el compromiso del Ministerio con toda la tecnología está muy claro con este congreso, ¿no? Respecto a la pregunta, claro, yo represento el mundo de la confianza y de hecho, para mí la respuesta clave, los factores que son fundamentales para que sea sostenible la industria tecnológica, como mínimo tiene que tener 2 factores pues, de muy alto nivel. El primero, precisamente, es la generación de confianza en las nuevas tecnologías. Y el segundo es el desarrollo de tecnologías utilizando los valores. Dejadme desarrollar un poco estos 2 puntos. El primero, la generación de confianza, pues tenemos que invertir en ello precisamente porque un poquito de desconfianza sí que se ha generado. Y me permito decir algunos ejemplos, sobre todo en una empresa que ya ha desaparecido, que por eso me permito decirlo, que es, por ejemplo, Cambridge Analytica, que acabamos de pasar unas elecciones aquí en España y no ha pasado nada de eso, pero en Estados Unidos se han utilizado mal determinados datos sin el beneplácito de los propietarios de los datos, ¿no? Entonces, esas experiencias pasadas y también el hecho de que haya ciertas generaciones o ciertos grupos de población que, precisamente porque no han tenido contacto con la tecnología, tienen miedo, pues es necesario hacer foco precisamente en crear confianza.
El primero, para crear confianza, pues formación y bueno, todo el mundo, que en ese mundo yo pues, no me voy a meter, pero me voy a meter en el mundo precisamente que has comentado, de cómo creamos confianza las empresas que estamos en el sector de la confianza. Y uno de ellos es estandarizando. Pero no estandarizamos desde la Asociación Española de Normalización, sino que estandariza el mercado. Sois vosotros, sois todos los que participando en los comités de normalización en UNE, en España, y que luego esto vaya a ISO, son los que generáis lo que se considera la diligencia debida en cosas tan concretas como el tratamiento de los datos de cliente, que al final se transforma en una norma, que es la ISO 27001, pero que en realidad lo que es cómo tenemos que gestionar diligentemente el acceso y el cuidado de los datos que tenemos todos de nuestros clientes. Y por eso es muy importante que todos participemos en la creación de esos estándares. Primero es crear esos estándares de diligencia. Y por nuestra parte, los certificadores, lo que estamos somos verificadores de tercera parte para asegurarnos de que las empresas estáis utilizando esos estándares que nos hemos dado nosotros, que no nos lo ha dicho nadie, que es precisamente la propia industria la que ha decidido cómo hacer las cosas. Eso desde el punto de vista de la confianza. Y luego, desde el punto de vista de los valores, me gustaría poner de manifiesto que antes a lo mejor era una petición de la sociedad, ahora es una exigencia. Y la exigencia yo la noto en mi propio negocio, porque anteriormente nosotros hacíamos mucha verificación de procesos. La ISO 9001, pues yo creo que todos la conoceréis, está muy orientada a procesos. Pero desde hace 2 años, y aquí tengo unos datos apuntados, sobre verificaciones que nos está pidiendo el mercado que tiene que ver con valores. Bienestar animal se ha multiplicado por 13 en los últimos 2 años. Gases de efecto invernadero, gestión antisoborno y cumplimiento corporativo, por 4 el último y el anterior por 23. Seguridad y salud en el trabajo, 14. Seguridad de la información, esto que acabo de decir. El tratamiento diligente de los datos de nuestros clientes, también por 5 en los últimos 2 años. Es decir, es la sociedad la que está pidiendo más y más la utilización de valores en la gestión, pues en general de todo y en particular también de la tecnología. Y la pregunta que yo creo que es importante aquí es ¿y qué valores son los que tenemos que utilizar en cada momento? Bueno, pues lo bueno es que tenemos una especie de decálogo, bueno, no decálogo porque son 17, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que precisamente nos van indicando por dónde guiarnos. Y ahí no hay ninguno que no tenga que ver con la tecnología. Y antes, cuando me preparaba lo que iba a decir, he cogido uno al azar, el 14. El 14 que tiene que ver con el mar, con los océanos, con mantener limpio el océano. ¿Y ahí qué tiene que ver la tecnología? Pues me contaron hace poco un proyecto que era el dotar a las plataformas petrolíferas, alrededor de ellas, de sensores que ven si ha habido algún tipo de crudo que se ha lanzado al mar y en tiempo real se solventa eso. Bueno, la tecnología tiene que estar muy implicada en los valores. Si una empresa petrolífera es capaz de decir que está produciendo precisamente dentro de su estrategia, utilizando este tipo de valores, entonces la sociedad está aceptando perfectamente todos esos productos y minoramos los riesgos producidos. Bueno, en definitiva, pues confianza y valores. Perfecto, confianza y valores. Antes hablábamos de personas. Este hilo también irá saliendo. Hablábamos antes de que entramos en un nuevo periodo legislativo. Llevamos mucho tiempo hablando, yendo a un esquema más general, a un esquema más amplio, de la importancia de la industria dentro de la economía y de cómo incrementar su peso dentro de la economía. Claro, cada vez más el término industria es más amplio, porque cuando hablamos de digitalización pasamos también a servicios avanzados y hemos de tener una concepción amplia de la industria. Pero desde el punto de vista de Siemens, ¿qué medidas hará que se inicie este periodo? ¿Qué medidas, qué planes se podrían poner en marcha? ¿Qué medidas principales para el fomento real, el impulso de la actividad industrial en España? En primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un gran placer. Mira, yo pienso que el 20% que se ha marcado hace años pues, ha sido un objetivo muy ambicioso, pero necesitamos calibrarnos a la realidad actual. Por lo tanto, en lo que se refiere a cómo se formulan los retos o los objetivos para las empresas, pues también aprendemos que tenemos que ir
pues con unos pasos pues más finos y más detallados. Por lo tanto, ¿cuáles pueden ser los elementos principales para subir este nivel? Pues yo pienso que esto se puede estructurar en 3 cuestiones. Y algunas de ellas ya las hemos tocado en este debate. La primera cuestión son personas. La segunda cuestión es el ecosistema o los ecosistemas. Y la tercera cuestión son las empresas competitivas. Voy a empezar por las personas. Lo que se observa durante muchísimos años, y yo tengo una historia bastante alemana con muchos años en Alemania, es el tema de la formación. El tema de la formación, yo creo que las empresas españolas los empresarios tienen que pensar, meditar lo que se ha hecho en los últimos años, en las últimas décadas, y si no estamos a tiempo de ahora adoptar unas medidas más de cara a las personas, de cara a los que empiezan a trabajar, de integrarlos mucho antes en las empresas, como lo que se ha hecho durante muchas décadas en los países como Alemania, pero también Suiza, que significa, por ejemplo, no solo una formación profesional que la persona esté en el colegio y al mismo tiempo en la empresa, además pues con un contrato y también cobrando un salario adecuado, sino también hacer lo mismo con las carreras. Imaginaros que una persona en la universidad, aparte de tener su enseñanza teórica, pueda tener en los 3 meses que no está en la universidad, pues una enseñanza práctica. Después de 3 o 4 años, al acabar el máster, pues vais a tener una persona que está perfectamente preparada porque ha llegado a conocer a todos los departamentos, todos los procesos de la empresa. Eso es una ventaja grandísima. Yo pienso que hay que dar ese paso. Esto es un tema para instituciones, pero especialmente para empresarios. Yo ahí no veo necesariamente al gobierno, no hay que llamar siempre al gobierno para todo, somos nosotros las empresas y son las instituciones educativas que tienen que ir por ese camino. Esto es un punto muy importante para las personas. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno lo que puede hacer es, pues, de alguna forma fomentar este diálogo, y yo creo que lo estáis haciendo ya desde hace tiempo, pero habrá que insistir un poquito más porque esto sería una gran ventaja para la industria española. Segundo tema en las personas, formación constante. Estamos hablando de digitalización. Bueno, la tecnología está ahí. Nosotros tenemos muchísima tecnología de digitalización, que después hablaremos. Los compañeros aquí en el panel también tienen muchísima tecnología. ¿Pero de qué se trata? Se trata de formación de las personas dentro de la compañía para que adapten el cambio que es necesario para poner esas tecnologías a nivel de mejorar la competitividad de la empresa. Y esa formación del cambio, yo pienso que es una cosa que sí que se tiene que o se debe fomentar. Enseñanza, formación. Con este capítulo, personas. Yo diría que para enfocarse en lo más principal, estos 2 temas. En lo que es ecosistema. Hace 2 semanas he estado en China. ¿Cuál es el país número 1 en patentes ahora mismo o en propiedad intelectual en el mundo? De inteligencia artificial. ¿Cuál es el país número 1? China. Es obvio, no lo sé, pero es una realidad. Si en China es donde ahora mismo se están formulando el principal número de patentes o propiedad intelectual para el tema inteligencia artificial, pues es obvio que mucho negocio alrededor de ese tema se va a concentrar allí. Y cuando hayan terminado con el mercado chino, pues empezarán a exportar. Es lógico. Con lo cual, ecosistemas. Tenemos que crear
un ecosistema de temas donde nosotros lideremos el mundo. Hemos creado muchos hubs, ciberseguridad, hemos creado otros hubs de digitalización. Hay mucha actividad isolada, pero hagámoslo como Corea del Sur. Corea del Sur ha tenido una iniciativa concentrada para temas y con esa iniciativa concentrada pues hemos visto que han lanzado han producido una enorme potencia en muchos temas. Es decir, en el ámbito de ecosistemas hay que concentrar y enfocarse en los temas de futuro y encontrar áreas donde lideremos y no solo seamos el número 2 o el número 3. El ámbito de la empresa competitiva. En el ámbito de la empresa competitiva lo que es muy importante es generar empresas tractoras. Empresas tractoras siempre generan cadenas de valor importantes, con lo cual, cuanto más empresa tractora tengamos en el país, más cadena de valor vamos a tener en el país y hay muchísimos ejemplos buenos, pero yo creo que se necesitan muchísimos más ejemplos de crear empresas tractoras. Entonces, ¿cómo se crea una empresa tractora? Pues con un enfoque en ayudar a darle espacio para que no solo pueda enfocarse en el mercado español, pero también en el mercado internacional. Muy bien, pues muchísimas gracias. Los 3 elementos: personas, ecosistemas y empresas tractoras, en los cuales pues hemos visto que puede haber desde partenariados público-privados, iniciativa privada, como hablaba Miguel Ángel del ámbito de la formación, y después el impulso público para crear ecosistemas. Y el papel habilitador también, que en esas empresas tractoras también necesitan habilitadores, como es el caso de Siemens, para darle ese impulso para tener escala global. Y hablando de escala global, Aidan, thank you very much for being here. It's a real pleasure to have you here. Pasaré al castellano. Bueno, pasaré al castellano otra vez. Yes. I've got enough. No, me han dicho soy protocolario, aunque me he equivocado antes, pero mantendré el protocolo de hablar en castellano para seguir la conversación. Hablamos de industria global y de cadenas de valor global. Es innegable, como estábamos hablando, que la industria está en un proceso de transformación, de cambio. Aidan, desde Accenture, también ese cambio le sumamos variables externas, como puede ser la presión regulatoria, en el caso de algunos sectores, y la presión competitiva a la que someten, la industria está sometida a la presión competitiva de la demanda de sus clientes. Desde el punto de vista de Accenture, ¿cómo la industria puede responder a estas presiones para crear nuevas proposiciones de valor, nuevos elementos de valor, y que esos elementos de valor sean escalables a nivel global? Okay, well, firstly, let me say... En primer lugar, pues quiero decir que es un placer compartir este escenario con este panel. El único problema que tengo es que soy irlandés y, a diferencia de nuestros amigos de Corea, no he traído a mi traductor del irlandés a coreano y español, entonces voy a seguir hablando en inglés. Esa pregunta realmente es la pregunta que me preguntan en todos los sitios que visito en el mundo, porque que estés en una empresa o en un país, siempre tienes curiosidad acerca de dónde estás con respecto a los iguales. Y quiero hablar un poco de lo que queremos decir cuando hablamos de nuevo valor en 2 dimensiones. La transformación del núcleo, es decir, hacer el negocio mejor, más eficazmente, más rápidamente, para poder crear el combustible para la innovación y el crecimiento para estas nuevas propuestas, estos nuevos ingresos en lo que llamamos
a la industria 4.0, a veces se llama X.0, y se tiene que hacer simultáneamente, porque si no eres una empresa nueva que se puede centrar inmediatamente en el futuro, se tienen que hacer ese espacio para inversión en ese clima. Entonces el reto es cómo se hace a la vez, y nos preocupaba bastante lo que estábamos viendo en el mercado, porque durante varios años hemos visto la presión y hay una frustración también de que no se ve el valor a escala por la otra parte. Entonces hemos hecho una encuesta, queríamos unos hechos para respaldarlo, no mi opinión ni la de nadie en particular. Entonces preguntamos a 150 empresas en todo el mundo, incluyendo empresas en España. Les preguntamos cómo está ocurriendo la transformación digital, cómo está funcionando, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y lo que dijeron es que solo un 22%, es decir, una minoría de empresas en el mundo de la transformación digital estaban realmente observando los resultados que querían. No es porque no lo intentaban. Cada empresa que encuestábamos estaban haciendo cosas, pero estaban intentándolo. Pero solo un 22% estaban viendo los resultados. No puedo hablar, no tengo tiempo para hablar de todos los detalles. Hay que examinarlo con más profundidad para ver los que les convierte en campeones y no cadetes. Es como decir ganadores y perdedores, pero hemos examinado bien qué están haciendo ese 22% y descubrimos dos cosas. La primera era una visión muy precisa acerca de dónde proviene el valor digital, y puede parecer evidente. Por supuesto, se necesita una visión. Es la precisión y la coherencia en toda la empresa que hace la diferencia, porque muchas empresas tienen visiones que se pueden malentender o quizás son borrosas o no se comparten. Puede haber distintas visiones de la visión en la empresa. Entonces, tener una definición muy precisa es una cosa. Y luego también la capacidad de reunir todos los conocimientos que se necesitan, las habilidades para poder hacer el cambio. Y hemos escuchado bastante acerca de la dimensión de las personas y, por supuesto, como a medida que traes estos ingredientes es una gama importante. Entonces, para llegar en operaciones, en informática, la tecnología, operaciones, los suministradores de tecnología, la industria, los suministradores de máquinas, los integradores, y mezclándolo todo juntos. Y esto es realmente una operación muy complicada. Es como una fábrica de servicios digitales para poder mezclar estos ingredientes con las proporciones adecuadas, de la forma adecuada. Entonces, son las dos cosas que descubrimos para las empresas que respondían a estas presiones, y hemos publicado esta investigación en nuestra página web. Entonces, si queréis saber más, podéis visitar nuestra página web para saberlo. Muy interesante este punto del 20% de éxito. Muchas gracias. A Samsung, Celestino, añadimos elementos aquí en el ámbito de Industria 4.0. Hemos visto el stand aquí fuera, Samsung Knox, como el Ford Knox, añadiendo el elemento y la idea de seguridad. No puede haber Industria 4.0 sin ciberseguridad. Quizás cuando se empezó a hablar de la industria conectada, de la Industria 4.0 hace 3 o 4 años, este elemento todavía nos bailaba o no sabíamos, no lo representábamos claramente, pero ahora yo creo que todo el mundo tiene clarísimo que tiene que protegerse igual que protege los elementos físicos de la empresa. Sí. Aquí un dato que acostumbramos a dar es un dato que en conversaciones con la Guardia Civil nos dio, y es que 1.500 empresas españolas son atacadas cada día en el ciberespacio, y ellas
Y lo que es peor, muchas de ellas no lo saben, con lo cual hemos empezado, aprovecho aquí, hago una cuña muy breve y luego vuelvo a Samsung, que hemos empezado un programa piloto de ciberseguridad con la Escuela de Organización Industrial, que por cierto está abierta a la convocatoria y animo a las empresas a que participen, precisamente para eso, para saber en qué estado están las empresas desde el punto de vista de seguridad y cómo pueden mejorar. Y esta es la pregunta que te quería realizar. En este entorno Industria 4.0, ¿cómo pueden mejorar las empresas su seguridad? Ya no hablo de ciberseguridad, porque yo creo que el concepto es mucho más amplio. La seguridad, desde el punto de vista de Samsung, ¿cómo lo veis? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Raúl, y enhorabuena por esa iniciativa, porque tiene todo el sentido. Yo en este momento siento la responsabilidad, tengo dos gorros, ¿no? Representar a mi compañía y también representar a una compañía que tiene su origen en Corea. En Corea. Colega de Hyundai, y siento un gran honor, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo estamos viviendo una transformación en todos los niveles. Esta mañana el viceministro de Ciencia coreano decía pues que nuestros bolsillos, estos smartphones, pues tienen la capacidad de computación que un supercomputador de finales de los 80 o principios de los 90. Eso es una realidad, ¿no? Y cuando pensamos en este mundo hiperconectado, un mundo absolutamente acelerado, comentaba pues, Juan Manuel, Emilio, ¿no? La importancia del dato, además que estamos sensorizados en todos los aspectos, pues también hacer mención aquí a lo que comentaba Rafael. Yo creo que la misión de las compañías es que la tecnología y la digitalización no nos genere zozobra, y lo que tenemos es que generar confianza, ¿no? Y en este aspecto, en Samsung, lo que entendemos es que o somos capaces de generar esa confianza y generar esa tranquilidad al usuario y a las empresas, o realmente pues estamos poniendo en compromiso la velocidad de desarrollo. La tecnología, y lo comentaba pues con el colega de Accenture, yo creo que tenemos ahora suficiente tecnología, y también hacía mención Emilio, y es un momento de hacer. Y en ese aspecto de la seguridad juega un papel fundamental, porque no solo es un tema de las grandes compañías, sino también de las pymes, también de las empresas más pequeñas, de los autónomos, de los emprendedores. Y también como particular, pues las fotos de mis hijos para mí tienen muchísima relevancia. Y en el año 2013 pues empezamos a vislumbrar cuáles eran los elementos clave en la adopción de la tecnología, y la seguridad, sin lugar a duda, es algo de ello. Y comentabas un dato de la Guardia Civil, pero es que la semana pasada una gran compañía española y un gran medio español pues se habían visto afectados, y lo que provoca esto es que te devuelve a la época analógica de repente, ¿no? Y te rompe tu modelo competitivo de un día para otro. Entonces, en este aspecto yo apelo a que las compañías, la que represento y todas las compañías, trabajemos de manera coordinada, que seamos generosas, que tengamos una completa colaboración público-privada. En ese aspecto, pues bueno, la compañía que represento estamos trabajando codo con los agentes de seguridad principal por todo el mundo, y también con el gobierno español y con el Centro Criptológico Nacional, y ese Samsung Knox que aparecía ahí, que hacía un poco, ¿no? Estos marketingianos que tenemos en Samsung son gente muy buena, pero efectivamente lo que hacía un poco o evocaba es a que protejamos nuestro dato, a que protejamos nuestros procesos, a que protejamos nuestra propiedad intelectual, y también pues, nuestros contactos, fotos y cualquier tipo de aspecto clave. Entonces, nosotros vamos a seguir colaborando para generar confianza, para que la gente, las compañías puedan tomar decisiones relevantes en cuanto a digitalización y transformación hoy, y en ese aspecto me gustaría también invitar a la acción, porque creo que es un momento de acción, de tomar parte en este aspecto. Así que, cerrando mi pregunta, pues tenemos suficiente seguridad. La seguridad empieza en el momento de la elección de los dispositivos, y que colaboremos entre todos nosotros, y que bueno, pues es un aspecto importante para todos aquellos agentes en la empresa y también en la parte privada. Perfecto, gracias.
El elemento de colaboración es muy interesante, pero también ha salido cuando visitábamos el stand de Siemens y el elemento de tener empresas como Telefónica y ahí los partenariados que se puedan hacer de cara al aprendizaje de las pequeñas y medianas empresas es tremendamente importante. Leopoldo, pasamos a otra marca coreana, con lo cual decíamos que teníamos acento coreano en esta mesa este año. Industria de automoción, una de las industrias de referencia en los últimos 100 años, que está inmersa en la transformación digital por muchos motivos, y nos gustaría conocer un poco qué papel juega, pues quizás desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista de la oferta y por tanto qué papel juega la industria conectada en el despliegue de nuevas tecnologías en el propio automóvil, y después qué papel juega desde el punto de vista de cliente y qué beneficios, que siempre hablamos ahora de la incertidumbre del mercado y estamos entre todos, empresas y administraciones, transmitiendo certidumbre en este momento de transformación. ¿Qué beneficios va a tener el cliente, el consumidor, el conductor con estas nuevas tecnologías aplicadas al automóvil? Bueno, lo primero, pues muchas gracias por la invitación y enhorabuena. Pues la verdad es que está siendo un éxito este congreso. Bueno, pues yo diría que desde el punto de vista del automóvil, la industria conectada juega un papel fundamental en el despliegue de las nuevas tecnologías, que son muchísimas, ¿no? Las que conocemos y las que están por llegar. Y sin esta base digital sería muy difícil que llegaran al ritmo que están y que van a seguir llegando estas nuevas tecnologías. Cuando hablamos del automóvil, yo creo que ahora ya podemos decir que el coche más que es una computadora sobre ruedas, y cada vez va a ser más así, ¿no? O sea, está cambiando un poco el concepto del lujo, ¿no? El lujo, hasta ahora entendido el automóvil, era un automóvil con muchas prestaciones y con, bueno, lujo, equipamiento, pero sobre todo prestaciones, ¿no? Prestaciones y diversión a la hora de conducir, ¿no? Y eso está evolucionando. El futuro del lujo del automóvil son automóviles ecológicos, yo diría cero emisiones, que es a lo que vamos, automóviles conectados y automóviles autónomos. De hecho, la tecnología la tenemos ya, disponemos de ella, lo que pasa es que todavía pues, requiere pues, tiempo, nos quedan años de práctica para estar convencidos, seguros de que no pueda haber fallos, ¿no? Y en ese desarrollo, la industria conectada pues, juega un papel fundamental, tanto en reducción de costes como en tiempo, ¿no? Y por otra parte, en la industria conectada hablamos de fábricas inteligentes que van a permitir pues, que se pueda satisfacer la demanda. La tecnología va a ir mucho más rápido, vamos a poder disponer de eso, como digo, esa tecnología en poco tiempo. Pero hay otros aspectos importantes también que van a suponer realmente una verdadera revolución, ¿no? Como la impresión en 3D, que lo que va a permitir es la reducción de tiempos en el campo de la producción de piezas. Se van a reducir los ciclos de producción de piezas y se va a reducir el coste en torno a 10 veces lo que cuesta hoy hacer una pieza prototipo o lo que costará en el futuro cuando se puedan utilizar esas impresiones 3D de metal. O aspectos como el blockchain, ¿no? Cuando hablamos del coche autónomo, uno de los grandes problemas que afecta al coche autónomo es la seguridad. Y con el blockchain pues, lo que va a permitir es poder hacer un seguimiento de toda la pieza a lo largo del proceso para estar seguros de que esa pieza no ha sufrido ningún tipo de deterioro durante el proceso de fabricación, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental. Cuando pensamos un poco en el futuro, o sea, la avalancha de modelos que vamos a tener en los próximos 10 años, 15 años va a ser brutal. Modelos, como decía, ecológicos, cero emisiones, modelos conectados y autónomos. Hablamos de que para el 2025 se espera que haya a nivel mundial 81 millones de coches conectados. Y en el 2030, 1 de cada 4 coches serán autónomos. Y eso, sin duda, no se podrá conseguir sin esa digitalización de la industria y sin esa transformación digital. Imposible de conseguir. Por supuesto, con las tecnologías 5G y muchas otras que hemos estado comentando aquí, ¿no? Y ya viendo desde el punto de vista del consumidor,
pues la verdad es que los beneficios son innumerables, son muchísimos, ¿no? Pero me gustaría destacar 3 o 4. El primero, la posibilidad, ¿no?, de que el consumidor pueda tener acceso de forma tan rápida a estas tecnologías de las que estamos hablando, ¿no? Segundo lugar, lo que va a permitir, se ha comentado antes también, es la flexibilidad en los procesos productivos, ¿no? Hoy, pues, hasta hace años, pues, producir un coche era una cosa compleja y a la hora de pedir un coche hasta que te lo fabrican era una cosa bastante compleja, ¿no? Lo que esto va a haber mucha más flexibilidad y se va a acercar mucho más la fabricación a la demanda del mercado, ¿no? Ha ocurrido muchas veces, ¿no? Un modelo se pone de moda y durante años están sin los plazos de entrega son superiores a 6 meses, ¿no? Pues es algo que con la industria conectada pues se debería reducir muchísimo. Otro beneficio para los consumidores también va a ser la personalización. O sea, la conectividad con las fábricas lo que va a permitir es que se puedan personalizar más y customizar más los productos. De alguna manera lo que va a hacer es acercar el cliente a las fábricas, ¿eh? Que yo incluso pienso que llega un momento que tú desde el propio teléfono podrás estar casi siguiendo cómo están fabricando tu coche, ¿no? Eso será posible en el futuro, ¿no? Y luego 2 puntos importantísimos. Hablamos de tecnologías que son caras, ¿eh? Y hablamos de coche eléctrico, coche híbrido enchufable. Y esas tecnologías, la única manera que sean accesibles para el público es a través de la industria conectada, ¿no?, que va a permitir una reducción de costes importante. Y por último, va a suponer un gran aumento en cuanto a la calidad. O sea, en la industria conectada lo que va a permitir es que durante todo el proceso de fabricación hay un control continuo de la calidad del vehículo, ¿no? Y eso también va a ser, yo creo, que un gran beneficio para los clientes. Yo resumiría como que la industria del automóvil es uno de los sectores que está liderando esta transformación digital, ¿eh? Y que hoy por hoy pues, está utilizando todas las herramientas disponibles en el mercado para poder llevar a cabo esta transformación digital. El automóvil siempre ha liderado los cambios tecnológicos en los últimos 100 años y así está siendo también con la transformación digital. Y ese elemento de calidad también nos conecta aquí lo que decíamos antes de calidad, digitalización y de seguridad. Claro, hablabas de seguridad no solo en el proceso productivo y de la trazabilidad de la pieza, sino que tendremos que empezar a hablar de la seguridad del propio vehículo y que no nos hackeen el coche de aquí a 5 años. Y por tanto ahí se genera todo un sector de seguridad, de que cuando la conducción autónoma esté en el mercado llegue con las garantías, porque claro, estamos hablando de una expansión rápida, como es el tema de la conducción, de los vehículos, y hay toda una actividad que se abre. Actividad hemos introducido la calidad, seguridad, introduciendo nuevos elementos. Antes, cuando hemos tenido ocasión de hablar con la ministra y con Juan Manuel, nos explicaban el vínculo entre en los proyectos de su empresa entre digitalización y economía circular. Cómo están conviviendo dentro del grupo Siro, de Cerealto Siro, estos dos conceptos que son muy potentes, que son dos tendencias clarísimas de futuro en todo el ámbito empresarial, pero que en vuestro caso además convergen y lo estáis llevando de una manera ejemplar. No sé si ejemplar, pero es la forma en que entendemos que resolvemos un problema muy difícil. Ajá. Y el problema que nos planteamos es que queremos vivir los próximos 500 años. Y solamente vamos a existir los próximos 500 años si la sociedad quiere que existamos. Cualquier compañía, cualquier empresa que la sociedad no quiere que exista, no va a existir. Y la economía circular, teniendo en cuenta que lo que hacemos son galletas, pastas, cereales, todo lo que hacemos lo hacemos a partir de los cereales. Luego toda nuestra cadena de valor está desde el agricultor, la transformación y el consumidor. O sea, hay agricultores que siembran, hay fábricas que transformamos los cereales en materias primas, que los transformamos en galletas, que los llevamos a casa del consumidor. Bien, todo eso
esa ecuación de supervivencia, de sostenibilidad, de que la sociedad quiera que existamos, solamente la vamos a resolver a través de la economía circular. ¿Por qué? Porque resolviendo problemas como la reducción a cero de los residuos a vertedero, resolviendo problemas como la utilización de todos los subproductos o todos los residuos que no has utilizado para el consumidor humano, pues para los animales. Y los que no, haciendo gas y fertilizante, utilizando el 100% de los recursos que generan nuestros agricultores. O sea, hay que recordar que la Tierra, el planeta Tierra, estamos consumiendo en julio los recursos que el planeta es capaz de generar durante todo el año. O sea que de julio a diciembre vivimos de prestado, de las reservas y vamos a ser el doble dentro de no demasiados años. Los que representamos la industria agroalimentaria tenemos una enorme responsabilidad, porque hemos de preservar el agro, hemos de hacer que la agricultura rinda más para alimentar el mundo y hemos de conseguir que el 100% de las materias primas que salen se utilicen y no se tiren. Entonces, la economía circular a través de la transformación y la transformación digital son las dos herramientas para conseguirlo. La transformación digital, ¿dónde? En nuestros agricultores. O sea, nosotros como agricultores, que lo somos, para aprender, estamos llevando el conocimiento a los agricultores que trabajan para nosotros y con nosotros para la geolocalización de sus producciones sea un hecho ya. Que la sensorización de todas sus herramientas de trabajo sea un hecho y que la transmisión de los datos que produce el agricultor a una plataforma que nos permita algún día, hoy ya nosotros podemos hacerlo, que cuando un consumidor compre un paquete de macarrones, sea capaz de, a través de un dispositivo inteligente, saber dónde se produjo el trigo, que ha sido la materia prima de ese paquete de macarrones. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que el consumidor que nos exige que no utilicemos pesticidas, que no consumamos más agua del que debemos hacerlo, que no nos permite tener malas prácticas de producción en el agro, en la industria transformadora, hasta que llegue a sus manos, que se lo va a comer y se lo va a dar de comer a sus hijos. Esto, que lo que hablamos es economía circular, de lo que hablamos es de transformación digital, son las herramientas para conseguirlo. Nuestras plantas hoy tienen, insisto, 0 residuos no valorizables. Eso es una exigencia, no del consumidor, de la humanidad, para sobrevivir. Y así es como entendemos en Cereal to Zero Foods que vamos a sobrevivir los próximos 500 años. Yo creo que no lo voy a vivir, pero quiero poner mi grano de arena para que los que me siguen puedan hacerlo. Y la economía circular es el bastón. Magnífico. Pues como decía, un caso ejemplar, y estoy seguro que de aquí a 500 años se seguirán comiendo galletas, o sea, con lo cual ahí estaremos. Un elemento, Emilio, un elemento que ha ido saliendo a lo largo de las primeras rondas de preguntas. Colaboración, partners, socios, ecosistema, se hablaba. En el ámbito de Industria 4.0, el éxito no depende muchas veces de uno mismo, uno solo, y esto aquí pongo el ejemplo del gobierno. Se hablaba antes de que tenemos que diálogo, colaborar, etcétera, y el gobierno solo no puede muchas veces hacer cosas, hay que hacerlas en este momento que vivimos con mucho consenso, mucho diálogo. Lo mismo sucede en el ámbito empresarial y, por tanto, una empresa relevante a nivel global y tecnológico como es Telefónica, ¿qué puede ofrecer al resto de la economía en este ámbito de colaboración, socio,
partner, ecosistema, etcétera? Bueno, yo creo que lo primero es que no es propio solo de Industria 4.0, es decir, que en cualquier ámbito ya social o empresarial, la colaboración, el partnership, pues es la forma en la que puedes hacer realmente tu negocio. Es prácticamente imposible pensar que tú eres capaz prácticamente de hacerte tú solo lo que necesitas hacer. Desde la óptica de Telefónica, pues hay algunos elementos que creemos que son relevantes, ya centrándonos un poco en lo que es la transformación digital en la Industria 4.0, ¿no? Lo primero, y bueno, permitidme que sea así por ser quien somos, digamos, de la empresa que somos, pues hombre, nosotros creemos que un partner que conozca bien la red, que entienda cómo es la red y cómo va a ser la evolución de la red, pues evidentemente tiene una ventaja a la hora de ayudar a otras empresas en la transformación digital. Luego, pues partner que entienda cómo se integran las soluciones. Es decir, hay tantas tecnologías, hay tanta distinta evolución en el momento de las tecnologías que la capacidad de entender cuándo es el momento y qué tecnologías hay que integrar, pues realmente es un valor añadido. Luego, en ese mismo sentido, no solo es integrarlo, compañías que te puedan ayudar luego a supervisar, a operar todo ese conjunto de tecnologías, pues evidentemente, de nuevo, pues es otro valor añadido. Hay un tema que ha salido continuamente y creo que cualquier partner, y bueno, ya ha salido tanto que yo creo que se ve que es una preocupación de todos y que todos tenemos algo que aportar, ¿no? Que es el tema de la seguridad. De nuevo, elegir un partner que esté preocupado y que tenga capacidades para entender cómo es la seguridad y la evolución de la seguridad, pues evidentemente también nos parece muy relevante. Aquí, pues hombre, nosotros tenemos una desventaja y una enorme ventaja. La desventaja es que somos probablemente la infraestructura más atacada en este país y la ventaja es que sabemos cómo responder. Con lo cual, pues ahí valga de ejemplo de elemento relevante en todo esto. Luego, otro tema muy relevante en la evolución, yo creo que es todo lo que tiene que ver con la innovación abierta. Si precisamente estamos diciendo que necesitamos partner, pues también necesitamos innovación de muchos. Y quien te ayude a través de sus procesos de innovación abierta o te ayude a crear tus propios procesos de innovación abierta, pues evidentemente también te puede ayudar en toda esa transición tecnológica. Otro elemento relevante de un partner o cómo tiene que ser un partner, pues aquel que entienda cómo tiene que incorporar a los propios empleados a esa evolución, a esa transformación digital. Quien sea capaz de ayudar a una empresa a que sus propios empleados evolucionen a través de la experiencia en programas de formación o a través de los programas que sea capaz de desarrollar, pues evidentemente es otro añadido. Yo, si queréis, como resumen y qué puede aportar Telefónica y qué deberíamos buscar en un partner, pues mucha experiencia propia en todo esto que estoy hablando. Es decir, haber vivido en tus propias carnes qué significa esa transformación, en tus propios procesos productivos, pues evidentemente yo creo que es un añadido. Y bueno, pues evidentemente nosotros de Telefónica pensamos que estamos preparados para esa ayuda, pero reconocemos que hay evidentemente otras empresas que son también capaces de ayudarnos a todos. A nosotros también nos ayudan otras empresas en esa transformación. Experiencia propia, eso nos liga también con confianza, que comentaba antes Rafael, dando confianza en el socio, confianza en un proveedor que te puede ayudar a aprender, a evolucionar, etc. Hablábamos de confianza. Habéis escogido el Congreso para lanzar vuestro reposicionamiento de marca. ¿Por qué habéis dado este paso y también la influencia de la digitalización en todo ello? Pues Raúl, sí, hoy es un día importantísimo para todos los miembros de AENOR, y es que estamos utilizando este foro para ser la primera vez que de manera pública expresamos pues, lo que es la parte física de un reposicionamiento de marca, ¿no? Que al final hemos hecho todo un proceso de reconversión, de transformación. Telefónica nos ha ayudado en transformación de toda nuestra infraestructura tecnológica y tenemos muchos otros partners que nos han ayudado precisamente para ponernos en el siglo XXI. Y precisamente al final de este proceso pues queda una parte más física y lo queremos lanzar. Y por eso, no sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos un nuevo logo, tenemos un nuevo lema que lo habéis podido ver en la marca de AENOR. Y hemos elegido este día porque en el año 86 fue precisamente el Ministerio de Industria, junto con las asociaciones sectoriales,
las que impulsaron, entre otros, instituciones de la calidad, a AENOR. Y se generó AENOR en ese momento precisamente para intentar reducir una brecha de competitividad que tenía la economía española en ese momento, justo antes de entrar en Europa, de que nuestro producto industrial tenía que elevar sus niveles de calidad. Y de hecho es la marca N, que si lo veis en el logo de AENOR, ahora está posicionada justo en el centro del logo de AENOR, porque lo que estamos es reposicionando la marca de AENOR hacia el futuro, pero haciendo gala de que tenemos un pasado en el producto industrial español. Hemos transformado la compañía internamente, ya os digo, pues, ayudados por Telefónica y por otras empresas tecnológicas para situarnos en el siglo XXI. De hecho, la nueva marca lo que está intentando posicionar es el rigor, la calidad, la confianza que transmite AENOR, porque lo que tenemos en el mercado es precisamente nuestro leitmotiv es generar confianza entre organizaciones y personas para transformar la sociedad. Resulta que al cabo de todos estos años, que al principio empezamos con el producto industrial, pero luego fuimos generando confianza en otros ámbitos, también en el mundo de la tecnología hoy en día, nos hemos dado cuenta que ha tenido un beneficio colateral adicional, que es que la sociedad española, ya no solo el mundo business to business, que es donde realmente estamos enfocados, sino la sociedad business to consumer también está utilizando nuestra marca de referencia para recibir mensajes de vosotros, de los clientes, a la sociedad. Entonces, lo que precisamente estamos lanzando hoy nuestra nueva marca es para que mensajes como el que Juan Manuel has dicho, de residuo cero, de trazabilidad, de todos los datos que tú has podido incorporar, los podáis lanzar a la sociedad, porque la sociedad identifica la marca de AENOR con algo riguroso, verídico y de confianza. Entonces, ponemos esta nueva marca a vuestra disposición precisamente para lanzar esos mensajes. Hemos hecho una prueba de concepto todo el año pasado con Calidad Pascual y el lanzamiento de un valor, que es bienestar animal, y la verdad es que después del éxito mantenido ahí, lo ponemos a disposición de todos vosotros. Y además el año pasado, recuerda, Raúl, tú lanzaste aquí un reto, los 12 retos, ¿no? Sí, Y que esto que hemos visto, que nos hemos encontrado con ese bien colateral de que AENOR permite transmitir mensajes en la medida que sean verídicos y trazables a la sociedad española, pues la verdad es que el reto que elegimos para vuestro planteamiento, el reto de AENOR, es precisamente el identificar tecnologías que sean capaces de generar a los usuarios información verídica sobre los productos, tan solo con una foto o tan solo con algún elemento tecnológico que permita identificar qué valores, qué procesos, qué elementos de confianza tienen los productos unos de otros, para que no solo sea el precio el que los compare, ¿no? Y la semana pasada estuve en una reunión con Nicolás Negroponte, que sabéis que es del MIT, un visionario, y decía una cosa, decía, cuando visualices el futuro, no visualizas lo suficiente a no ser que alguien se ría de lo que estás diciendo. Entonces voy a intentar visualizar el futuro. Y seguro que no os vais a reír porque sois muy educados, pero yo me reiría de mí mismo. Cuando pienso 2030, estoy en una gran superficie, estoy viendo dos productos, comparándolos, y de manera telepática me viene a la cabeza que este producto, que veo el precio, pero tiene estos valores, tiene estas calidades, comparado con este otro que tiene lo mismo. Entonces, en ese momento se estarán tomando decisiones por todos los elementos que la sociedad está queriendo que se tomen decisiones. Bueno, pues ese es el futuro. Vale, pues el presente es el reto que hemos puesto gracias a vosotros. Muy bien, pues ahí estamos. 12 retos para 12 startups y AENOR está participando en ello. Y hablabas ahora de transmisión telemática, telepática, que no telemática. Seguro que la telemática ha estado siempre telefónica, ahora habrá que empezar a pensar cómo estáis en la telepática. Pero bueno, por retos, esto de los retos, de reírse del futuro y tal, me recuerda que estuvimos cuando justo el año pasado, cuando llegué a mis circunstancias actuales, digamos, tuve ocasión de ir a la conferencia de la CEO de SpaceX. Y ella decía que el propietario, que también está en otros sectores, les juntaba al equipo y le decía, vosotros me tenéis que proponer retos absurdos. Y entonces en ese momento
se propusieron que un cohete despegara, volviera a aterrizar y fuera reutilizable. Esto de economía circular en plan cohete, y claro, todo el mundo le decía, oiga usted, mire, esto ni sale a cuenta, ni es rentable, ni nada de nada. Bien, pues ya está el tema funcionando, y todo el resto de la industria aeronáutica está viendo ahora cómo se nos ha transformado el paradigma y cómo vamos a ello, con lo cual esto de los retos absurdos suena muy así, pero realmente tiene bastante de realidad. Y también subiendo el foco y la perspectiva, volviendo a la realidad actual del país, y con la perspectiva que tenéis desde Siemens, del conjunto de la industria, ¿cuál es vuestra perspectiva de la empresa española, especialmente de la PYME, en el ámbito de inversión? En el ámbito de inversión, en todo lo que estamos hablando de transformación digital, ¿se está haciendo esfuerzo suficiente? ¿En qué punto nos encontramos en comparación, vosotros que tenéis también perspectiva global, con otros países de nuestro entorno, por ejemplo? Gracias, Raúl. Bien, en principio, si nos enfocamos otra vez en la estructura, personas, ecosistema y empresa tractora o competitiva, pues ahora vamos un poco a ver qué es lo que se ve en una empresa tractora o competitiva. La respuesta rápida a tu pregunta es no se invierte suficiente en este país para mantener el nivel y el ritmo que se ven en otros países. No obstante, hay muchos ejemplos que después comentaré brevemente. La cuestión principal, y esto es una cosa que tú habías comentado antes, la cuestión principal para hacer un proyecto de digitalización, tener la confianza en lo que se puede hacer y luego pues invertir en digitalización, es cuál es el objetivo de la empresa. Es decir, ¿qué es lo que quiere el CEO o el presidente de la empresa? El problema principal es, y por eso solo el 22% o el 20%, depende del país, tiene éxito, es que se empieza por muchos proyectos pequeños. Es decir, la filosofía que he visto yo en muchos países es, bueno, vamos a empezar con la máquina X, vamos a empezar con la máquina Y, vamos a empezar con el punto de calidad Z. Esto no es una filosofía de digitalización. La filosofía de digitalización tiene que ser el CEO, tú has dicho un par de ejemplos antes, el CEO tiene que decir: yo quiero reducir mi time to market de hoy 18 meses en 2 años a 15 meses. Yo quiero un proceso sostenible de economía circular. Yo quiero una calidad mejorada en un 70%, tus retos absurdos. Estos son los... Entonces, con este diálogo a nivel de empresario, qué objetivo tiene, luego nosotros identificamos cuáles son los niveles de automatización que requieres para hacer esto. ¿Cómo podemos mejorar la calidad utilizando la automatización con los sensores adecuados? En el ámbito del I+D, ¿cuáles son las posibilidades de simulación que tienes en tu compañía? Es decir, antes de invertir ni un euro o un dólar, ¿cuáles son los elementos de simulación que tenemos? ¿Cuáles son los elementos de poder utilizar producto Edge en nuestra fabricación? ¿Cuáles son los temas que debemos llevar a la industria conectada en el sentido de IoT, es decir, el Internet de las cosas? ¿Cuáles son las plataformas que necesitamos? ¿Cuáles son los socios que necesitamos? ¿En qué ecosistema nos movemos? Es decir, ¿cuál es el nivel de ciberseguridad que tenemos? Por eso antes yo decía que el tema de la tecnología está aumentando cada vez más, es obvio, pero tenemos muchísima tecnología ya hoy
para afrontar todos esos retos. El 22% de las compañías que tienen éxito es porque el CEO, el presidente o la presidenta, la CEO, con su equipo ejecutivo, afronta un camino, una dirección, unas guías claras para objetivos que son a alto nivel, algunos probablemente absurdos. Entonces, para hacer esto, tenemos que dejar de invertir solo en lo que decía antes, optimizar un pequeño proceso. Por ahí se puede empezar, pero nunca se podrá alcanzar una empresa tractora o competitiva. Las empresas que lo han hecho, y nosotros pues hemos tenido la ocasión de ser socios de estas empresas conjuntamente obviamente con un ecosistema poderoso, pues por ejemplo Hermanos Ibarra en Andalucía, que después de su situación difícil que tuvieron que afrontar y digo otra vez chapeau y enhorabuena por lo que supieron hacer, montaron una fábrica totalmente digitalizada que tuve la ocasión de visitar y que es realmente un ejemplo cómo se deben hacer y afrontar las cosas. Visión clara, objetivos claros, inversión como se debe de hacer y con la confianza obviamente, de muchos ejemplos que hemos podido demostrarles en otras empresas del mundo. Tenemos Estrella Galicia como un ejemplo que el objetivo está muy claro. Ellos tienen un nivel de espacio determinado y quieren en ese mismo espacio aumentar la producción en un X%. Es decir, esto es un proyecto de digitalización. Esto es un objetivo clarísimo y con ese objetivo clarísimo entonces nos marcamos los detalles en las diferentes áreas de tecnología que tenemos que afrontar y poner en marcha. Podría continuar ahora con muchas otras empresas españolas que tienen este nivel, pero quiero concluir con la empresa tractora o competitiva siempre tiene las ideas muy claras, también en el tema de la digitalización y qué es lo que quiere conseguir con la digitalización. Aquí hablamos muchas veces, eso lo intentamos transmitir también desde el Ministerio, de que muchas veces el debate se centra en tecnología estrictamente, cuando realmente lo que tenemos que hablar es de modelo de negocio y dónde quiere llegar la empresa, de lo que estabas comentando, qué objetivos, hacia dónde queremos llegar y luego ya la tecnología, los socios, los partners, ahí podéis ayudar, seguro que hay muchas opciones, pero lo primero es cómo la empresa se fija hacia dónde va a ir. Nos lo explicaba Enor, queremos llegar a ese futuro partiendo de todo lo que hemos hecho anteriormente, pero tenemos una idea clara y por el camino pues vais a digitalizar, transformar, etcétera. Y eso es absolutamente importante. En lo de los retos absurdos también es importante. Hablaba antes de lo de los cohetes. Pues tener el apoyo de la NASA y del gobierno americano que te ayuda con la compra pública innovadora, con lo cual el impulso público, no hay que engañarse, en estos retos que vivimos actualmente a nivel de tecnología, transformación, etcétera, también tiene que estar ahí. Ahí nosotros nos encontramos siempre en un equilibrio entre regulación que nos limita y el impulso que queremos dar por otro lado, que aquí pues hay elementos donde eso, por ejemplo, el programa de los 12 retos intentamos hacer cierta I+D. Aidan, de nuevo con Accenture. Yo creo que en casi todas las opiniones, en casi todas las respuestas que hemos tenido hoy, ecosistema, partners, socios, claro, esto para las empresas, cómo deben aprender, cómo deben trabajar las organizaciones en estas nuevas plataformas, en estos ecosistemas de partners y cuál es vuestra visión desde Accenture. Well, you're absolutely right. Tienes
Toda la razón. Esta mañana hemos estado escuchando también las cosas... bueno, hemos estado escuchando esta mañana, por ejemplo, los 7 pilares de la transformación. Entonces creo que es una constante en los retos que se nos plantean, en los retos que tenemos que abordar en este mundo. Creo que lo primero que comentaría es que también tenemos que recordar que la mentalidad del éxito, históricamente, ha sido, digamos, un poquito aislada, digamos, ha sido yo y mi equipo, yo y mi empresa, yo y después otras cosas. Entonces, este es un elemento que a lo mejor se ha producido demasiado y en este sentido tengo que decir que, bueno, que sigo el proverbio chino muchas veces que los vientos de cambio son los que mueven los molinos, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Creo que el motivo por el que estoy sacando esto a colación es porque puede ser un poquito siniestro, en el sentido de que a lo mejor pues, puede haber ejecutivos que digamos, oye, mira, vamos a colaborar y a veces la organización no está yendo en esa dirección. Entonces puede ser un poco contraintuitivo, digamos. Entonces creo que es fundamental superar esta mentalidad de buscar un ecosistema o una colaboración para poder abordar estos objetivos que estábamos comentando. Creo que es fundamental hacerlo. Y esto nos lleva de nuevo a cómo llevamos a cabo este proceso. Es decir, lo que hemos visto es que es necesario tener un vehículo, es un lugar donde poder juntarnos, pues a lo mejor un congreso de estas características, pero también pues el próximo lunes por la mañana, pues por ejemplo, ¿qué vamos a hacer para seguir con las ideas que se han extraído del Congreso? Porque, según mi experiencia, a veces las empresas se van a casa, la gente se va a casa, incluso más confusa de lo que estaba cuando llegó. Porque han escuchado muchísimas posibilidades, han escuchado muchísimos objetivos muy ambiciosos, pero no saben muy bien cómo ponerlos en práctica. Entonces, esto es lo que hacemos con la red de innovación para... bueno, tenemos 26 centros dedicados al sector industrial. Hay uno aquí, de hecho, aquí en Bilbao, en España, que es un centro de ciberseguridad, especializado en ciberseguridad, y esto ofrece, digamos, un lugar seguro para juntar todas las tecnologías, porque otra cosa que se ha comentado también es que decían que hay una combinación de tecnologías, ¿no?, que al final acaba siendo la clave de algo, y no una tecnología concreta sin más, sino que es como todas se pueden convenir en una especie de miscelánea, ¿no? Entonces, se trata de ver cuáles son las tecnologías que nos pueden ayudar. Pues, por ejemplo, nuestros centros... por ejemplo, por cierto, estamos también tratando algunos vehículos autónomos, entonces me encantaría hablar de esto más tarde, si es posible. Entonces, tenemos que buscar la tecnología y después tenemos que ver qué vamos a hacer con esta tecnología, cómo vamos a hacer que funcione, cómo vamos a introducir seguridad en nuestras propuestas para de esta manera poder empezar a colegir un poquito cómo podemos cumplir este objetivo. Entonces, esto nos ofrece este entorno seguro. Entonces, podemos pensar cómo poder combinar todos estos elementos y ver cuál es la forma de desarrollar, es decir, cómo podemos poner el hilo en la aguja, es decir, cómo podemos desarrollar estas proposiciones y todas estas propuestas para que nos lleven a buen puerto. Integration, collaboration, hablan... Integración, colaboración... o sea, de cómo las empresas pues, se van a relacionar en estos ecosistemas, pero al final hablamos de empresas y volvemos un poco a las personas, ¿no?, que son las que lo van a llevar a cabo. Las personas, los equipos dentro de las empresas. ¿Cuál es vuestra visión desde Samsung? Que esos nuevos perfiles que se van a generar, antes hablaba Miguel Ángel de formación, del papel de la formación dual, de la universidad dual también en este sentido. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Qué papel va a jugar la formación en el futuro? ¿Qué nuevos perfiles habría que tener en cuenta en toda esta gestión de ecosistemas, en la transformación digital? Bueno, pues efectivamente, en este proceso de transformación, la formación y la capacitación va a jugar un papel importantísimo, ¿no? Y la verdad es que tampoco hay grandes guías. Lo que sí que sabemos es que, en tanto en cuanto
mejoremos las capacidades de las áreas STEM, ¿no? Como se conocen sus siglas en inglés, pues estaremos haciendo algo importante para capacitar, ¿no? Yo soy padre de hijos pequeños y vivo en primera persona esa preocupación y me ha encantado, primero, estar en este debate, en esta colaboración público-privada, porque da fiel reflejo de que no podemos trasladar esta responsabilidad de la formación solamente a la parte pública, sino que en esta colaboración. Y lo que estamos haciendo en Samsung, bueno, pues aparte de intentar competir por talento, ¿no? Que es el gran activo, ¿no? Esas personas que nos capaciten, pues bueno, lo que estamos haciendo también es intentar en cada uno de los países donde operamos poner nuestro granito de arena. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en dos grandes direcciones, ¿no? Y dos grandes direcciones que yo creo que aplican en la escala mundial. Uno es en las edades más tempranas, intentando fomentar ese estudio en estas áreas de ciencia, en estas áreas matemáticas fundamentales en este proceso de transformación. Y, por ejemplo, pues en España lo que hemos logrado en los últimos 5 años es tener escuelas bajo el paraguas de Samsung Smart School. Y bueno, pues estar colaborando en las 17 comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla, con el gobierno central, y tener, por ejemplo, pues 5 años de experiencia en la utilización de las últimas tecnologías, además especialmente en colegios que pueden estar afectados por la brecha digital, que es algo que también nos preocupa. Y en este aspecto lo que hemos hecho es producir contenido, producir experiencias, porque ya digo, no hay guías y hemos publicado ya 3 libros blancos que están a disposición de todo el mundo y salen hechos muy relevantes, ¿no? Porque no va solamente de capacitar con dispositivos, con servicios, sino también de un tema tan relevante como poder acompañar al profesorado, ¿no? Y eso solo se puede hacer cuando tienes esta realidad de aplicación de la última de las tecnologías. Entonces, en la capacitación en edades tempranas y en aprender cómo adoptan las tecnologías en la parte educacional, pues es algo que nos preocupa. Y el otro aspecto fundamental es en algo que ha salido también en las ponencias de esta mañana, ¿no? del Ministerio, en el sentido de incluir a la mujer en esta parte tan fundamental de la transformación digital y en matar mitos de que hay profesiones de hombres y profesiones de mujeres. Creemos desde Samsung que es fundamental incluir a la mujer en este proceso de transformación y en este aspecto pues también tenemos iniciativas en España como Desarrolladoras, que es un proyecto en el cual tratamos de invitar en la formación a más de 1000 mujeres. Sé que no es suficiente, pero bueno, lo que tratamos en este aspecto de la formación es de poner nuestro granito de arena, ¿no? Y de nuevo, lo decía anteriormente y lo remarco, tenemos que fomentar entre todos esta colaboración público-privada porque es el único elemento de éxito, o así lo creemos en la compañía que represento. Perfecto. Colaboración nuevamente público-privada en el ámbito de formación. Volvemos a Hyundai, volvemos a la industria del automóvil. Antes hablábamos de la oferta desde el punto de vista de la industria, proceso productivo. Hablamos también de la transformación digital y beneficios para el consumidor. Finalmente, ¿cómo lo está afrontando Hyundai? ¿Cómo está abordando todos estos cambios desde el punto de vista propio de la empresa? ¿Estáis en un momento de cambio entiendo, en vuestros procesos, en vuestros productos? Aquí fuera, al que no lo haya visto todavía, hay un vehículo de hidrógeno magnífico. No hablaremos hoy del hidrógeno porque no es el tema, aunque tiene mucha relación con la transformación digital y con la transición ecológica. Pero vuelvo a la pregunta, no me voy a ir hacia el hidrógeno, que es un tema que me apasiona. ¿Cómo lo abordáis desde Hyundai todos estos cambios? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, pues como comentaba al principio, o sea, la industria conectada ya es un gran cambio, sí, ¿no? Que nos va a permitir poder desarrollar y lanzar todas estas nuevas tecnologías. Pero nuestro sector se encuentra inmerso en un cambio mucho más profundo que el de la cuarta revolución industrial, ¿no?
Nos encontramos, yo diría, en la tormenta perfecta. Por un lado, tenemos que unirnos a la transformación digital, pero por otro, se prevé que va a cambiar todo. Va a cambiar tanto la forma de distribuir, la forma de vender nuestros productos. Se habla de propiedad, se va a pasar al uso compartido y hasta el coche autónomo, y eso es algo que está ahí, que va poco a poco avanzando. Y por otra parte, pues vamos a cambiar totalmente la tecnología. Vamos a pasar de coches de combustión a coches de cero emisiones, empezando por los híbridos, con algo de emisión, eléctricos y al final lo que hemos presentado aquí, que es nuestro coche de hidrógeno, que pensamos que es el futuro del automóvil, ¿no? Por supuesto, autónomo y conectado, que es como circulará en el futuro. ¿Y cómo lo abordamos en Hyundai? Bueno, pues Hyundai, que es un fabricante joven, nosotros llevamos solo 50 años, que es poco, ¿no? Para un sector como el de la automoción, es uno de los sectores, yo diría, más maduros, ¿no? Y somos una marca joven, pero hemos en los últimos años, la verdad, pegado una pisada fuerte al acelerador, y hoy por hoy yo diría que Hyundai está liderando este cambio tecnológico, ¿no? Ya hoy somos el único fabricante que ofrecemos 5 tecnologías de electrificación: híbrido ligero, que aproximadamente reduce un 10% las emisiones, híbrido de alto voltaje, híbrido enchufable, eléctrico, y ofrecemos ya modelos asequibles con autonomías de hasta 450 kilómetros y 600 kilómetros en utilización urbana. Y lo último que hemos visto, que hemos presentado aquí, nuestro coche de hidrógeno, ¿no? Con autonomías de 666 kilómetros y pudiendo cargar el coche en 5 minutos, ¿no? O sea que digamos que ya hemos hecho una gran apuesta por este cambio tecnológico. Vamos a invertir de aquí al 2025 35 billones de dólares en todas estas nuevas tecnologías, incluyendo el coche autónomo. Disponemos de coche autónomo nivel 4 y esperamos que en el 2021 podamos ya empezar a comercializarlo, quizá en algunos países, dependerá un poco de la regulación. El año que viene ya en España vamos a disponer de 13 modelos electrificados y en el 2025 hablamos de 44 modelos electrificados. Es decir, Hyundai como fabricante está dando un gran salto en este sentido y, como digo, pasamos de ser un fabricante de alguna manera que hemos ido por detrás a aprovechar este cambio tecnológico para posicionarnos por delante, ¿no? Y alguno puede pensar que, bueno, que esto a todos nos obliga a la regulación, ¿no? que nos viene en Europa de los 95 gramos. Hyundai es un fabricante global, 5º fabricante del mundo, en el que Europa es un mercado importante, pero es el 10% de su producción, y este cambio, esta apuesta por estas nuevas tecnologías va un poco más allá, ¿no? Es una conciencia por el medio ambiente y por hacer coches mucho más ecológicos. De hecho, ahora en Frankfurt hemos presentado un coche eléctrico, un prototipo que está basado en nuestro futuro, una plataforma futura de nuestro desarrollo de coches eléctricos, que ya tendrá autonomías por encima de los 600 kilómetros, con capacidad de carga de hasta 400 kilovatios hora, quiere decir que con un cargador de 400 podrías cargar una batería de 100 en 20 minutos, y con 800 voltios. O sea, estamos ahí y bueno, estamos apostando de verdad por este cambio tecnológico, que creemos que es fundamental. Y como decía al principio, la verdad es que es una cosa apasionante, porque se van a producir más cambios en el automóvil en estos 10 años que en los últimos 100, ¿no? Con lo cual, pues estamos en un sector en este momento muy divertido. Eso seguro, ¿no? Muy divertido, muy apasionante. Llegamos al final de la mesa con empresas jóvenes de 50 años y empresas que quieren vivir 500 años, lo cual es magnífico para nuestro futuro empresarial. Yo quería dar las gracias a las personas, a los presidentes de empresa que me acompañáis aquí. Primero, porque hemos cumplido con el tiempo de una forma absolutamente matemática y el moderador ha tenido un papel absolutamente fácil, que no ha tenido que intervenir para nada. Muchísimas gracias por las aportaciones. Yo creo que han sido magníficas todos los elementos que hemos ido introduciendo y las conexiones que tiene la transformación digital hacia muchas otras cosas. Lo primero, hacia el modelo de negocio, qué objetivo han de tener las empresas, pero después muchos otros elementos como cómo colaboran, cómo
podéis colaborar vosotros contribuyendo como socios en esos grandes proyectos, cómo nos marcamos retos incluso absurdos de futuro, pero que nos hagan crecer hacia adelante, elementos paralelos, pero que sin duda tienen gran conexión con la transformación digital, como puede ser la economía circular, la seguridad, no la olvidemos, en todos los elementos del dato, desde el coche al digital twin que habla siempre Siemens, a todos los elementos. La seguridad va a ser un vector ahí de futuro muy importante y, por tanto, muchísimas gracias. Creo que ha sido excelente para el público que nos acompaña y seguimos ahora con la entrega de premios conectados, el Premio Nacional de Industria Conectada 4.0, por primera vez, primera convocatoria, y por tanto en unos minutos aquí estamos entregando los premios. Muchísimas gracias. Gracias.